y académico de la Universidad de Alcalá. También nos acompaña Paz Zárate, abogada experta en Derecho Internacional, especialista en solución de controversias. Pablo García, vicepresidente del Banco Central de Chile, y Victoria Valdivia, cientista político, magíster en estudios internacionales y diplomada en condición política estratégica de la defensa. Les comento un poco cómo va a ser este seminario. Vamos a abrir las palabras para que cada uno de los expertos nos relate en 5 minutos, desde su experticia, desde su área de expertise, cómo ve la crisis y cómo ve las implicancias futuras que esta crisis va a tener en América Latina, para luego tener 30 minutos de conversación y finalmente vamos a responder algunas de las preguntas que aparezcan por la plataforma de YouTube. Con eso les doy el pase y debo decir además como una reflexión que la tarea que tienen hoy nuestros panelistas es tremendamente difícil y también es tremendamente relevante. De hecho, si pensamos hace una semana atrás, era probable, pero era muy poco posible que esta crisis partiera con esta invasión de Rusia a Ucrania. Además, también era poco posible que lo hiciera con la vehemencia que lo ha hecho. Era poco posible, además, ver las sanciones que han aparecido desde la Unión Europea. Por lo tanto, en este momento, tener la capacidad de anticiparse no es fácil, pero es tremendamente necesario para que como región podamos prepararnos para las posibles implicancias que esto pueda tener para poder pasar esta crisis de la forma más exitosa posible. Dicho eso, entonces le doy la palabra a nuestro primer panelista, Héctor Casanueva. Héctor. Muchas gracias, Paula. Un saludo cordial a todas nuestras colegas, participantes, y a Pablo García, muchas gracias también por acompañarnos en esta reflexión que haremos junto con todos quienes nos acompañan a través del canal YouTube o que nos acompañan a través de Zoom. Mi comentario va enfocado fundamentalmente desde el punto de vista de la perspectiva estratégica, es decir, de qué manera esta crisis demuestra la falta de perspectiva estratégica de la que no tenemos, por la perspectiva estratégica de la que adolecemos en el mundo, tanto desde el punto de vista de la gobernanza global, desde el punto de vista del sistema multilateral, como desde el punto de vista de los propios estados. Esto quedó al descubierto con la pandemia, que pareció sorprender a los tomadores de decisión y a los líderes políticos y a las autoridades en circunstancias que desde el lado de los estudiosos, del lado de los científicos, se venía anunciando hacía 20 años que esta pandemia se iba a producir en forma muy concreta. En este caso, está claro que esta arremetida la Rusia contra Ucrania, pero además contra todo el sistema internacional, es algo que era previsible, que se debió haber anticipado debidamente si hubieran funcionado adecuadamente todos los sistemas de anticipación que deberían haber estado operando. Decir luego que un comentario solamente con respecto a la OTAN. La OTAN tuvo un sentido después de la Segunda Guerra Mundial y tuvo otro sentido después de la Guerra Fría. Pero parece que de momento la OTAN no logra encontrar el sentido que debe tener un sistema de defensa como este. En condición política estratégica de la ESA. ¿Estás repitiendo? Les comento un poco cómo va a ser Ese parece que es el canal YouTube que está conectado. Bueno, lo que quería decir. Y la OTAN no encuentra, al parecer, cuál es el sentido que tiene en esta nueva configuración geopolítica y ante este nuevo tipo de situaciones que se están viviendo y que se pueden vivir. No voy a entrar en eso, mis colegas van a entrar más en profundidad y con más propiedad en este tema. Yo pienso que si en su momento el sistema de Foresight, el sistema de anticipación de la Unión Europea, el servicio SPAS, por ejemplo, y la vicepresidencia de Foresight que fue creada por esta nueva Comisión Europea, hubiesen estado en pleno funcionamiento, y no solo eso, sino que además los líderes políticos le configuraran, le dieran el peso que debe tener la anticipación, la gobernanza anticipatoria, probablemente
esta crisis podría haber sido, no se habría producido o podría haber sido rápidamente sofocada. También es cierto que hay que decir que esta situación viene de lejos, lo que ha ocurrido, y con mayor razón entonces todo lo que significa el hindsight, es decir, la búsqueda en el pasado de las situaciones presentes o las causas de las situaciones presentes, como el foresight, son elementos que deberían estar presentes en el corazón, en el centro de las decisiones políticas, tanto de los organismos multilaterales o internacionales como en el caso de los estados y los gobiernos. En este caso, se supuso que al terminar la Guerra Fría se iban a acabar todas las guerras, que el tema ideológico era el tema fundamental y que al haber sido supuestamente superado, ¿no? Recordemos a Fukuyama y todo este tipo de análisis demasiado optimistas con respecto a lo que venía después de la Segunda Guerra. Sin embargo, esto está demostrando que no hubo un análisis apropiado y porque faltaron los gabinetes, los equipos de estudio en los niveles de decisión. Y por último, quisiera decir que tal como el proyecto Milenio lo ha ido planteando y lo hemos planteado hace más de un año al secretario general de las Naciones Unidas, el sistema internacional necesita de un dispositivo de foresight, un dispositivo de anticipación, de análisis de amenazas estratégicas, existenciales, que vaya informando al sistema internacional con la debida anticipación, pero además que eso sea debidamente también tomado en cuenta por los tomadores de decisión, por los líderes políticos. En ese sentido, el secretario general, en su informe del año pasado, que se llama Nuestra Agenda Común, recoge la necesidad de que las Naciones Unidas, al nivel central, tenga un dispositivo de foresight, pero que además sea debidamente respaldado y esté conectado con el sistema, con el Consejo de Seguridad, por ejemplo, y otras instancias y agencias de las Naciones Unidas. Y en ese sentido, finalmente, que esta crisis, siguiendo la misma línea con que comencé, demuestra que los líderes políticos tienen que incorporar la lógica de la gobernanza anticipatoria en las tomas de decisión. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Con eso le doy el paso a nuestra panelista Paz Zárate. Paz. ¿Me escuchan? Perfecto. Bien. Bueno, muchas gracias por esta invitación a comentar Ucrania con tan distinguidos expositores. Yo quisiera, digamos, tomarme de lo que acaba de exponer el profesor Casanueva y hablar un poquito del panorama de la crisis. Yo creo que también, como mencionaba Paula bien al principio, es difícil hacer pronósticos porque esta crisis ha ocurrido de una manera muy acelerada. De hecho, mi columna en la tercera intenta hacer una recapitulación de lo que ha sucedido en el espacio de 3 días, ahora hablamos de 5 días, de una guerra muy intensa, y parece que hubiéramos vivido más días solo en el espacio de 5 o 6 días. Es realmente increíble, y sobre todo porque, como dice bien Héctor, yo creo que hay sistemas que debieron haberse anticipado y que esos sistemas fallaron. Y esos sistemas fallaron, yo creo que ahora, y también fallaron en la crisis que todavía no termina, que el mundo todavía experimenta, que es la del COVID-19. Ahora, ¿por qué esta crisis es tan importante? Porque es el mayor conflicto, el conflicto armado de mayor gravedad que enfrente el mundo, porque es no solamente entre Rusia y Ucrania, es entre Rusia y Occidente, en el siglo XXI, y que concierne territorio en Europa. Así que eso es la diferencia de otros conflictos y ciertamente del conflicto anterior que hubo en Europa, que era la guerra de los Balcanes. Yo creo que a todos nos debe, de algún modo, todavía penar una sensación de incredulidad que tuvimos ante el COVID, incredulidad que tenemos ahora frente a esta guerra. Y esta guerra, como por sus características, tiene implicancias planetarias, ya sea que nuestro vínculo con Rusia sea más sustantivo o menor.
las implicancias son para todos porque son sistémicas, tanto en lo político, en lo diplomático, como en lo económico, y también en cuanto a nuestros valores, que es lo más importante de todo. Es chocante pensar que en un espacio tan corto de tiempo hemos visto imágenes que nunca pensamos ver. Por ejemplo, solamente ayer y esta madrugada, estas municiones que son completamente destructivas, que incluso vaporizan el cuerpo humano, que por supuesto están prohibidas, que constituyen crímenes contra la humanidad, y que esta guerra, que está por supuesto afectando civiles, está siendo filmada, está siendo vista por los ojos del mundo a través de las redes sociales. Una vez más también ver los refugiados, que es otro problema, pero que en este caso las puertas son abiertas para ellos, ver al jefe, a un autócrata, pero en realidad es un dictador que en vivo y en directo tiene una sesión para decidir si va a invadir un país o no, y si va a usar bombas nucleares o no, y jefes de inteligencia que tiemblan ante él. Es muy inusual también ver al jefe de Estado de otra potencia humillarse ante este autócrata para pedirle que por favor no lo haga. También es chocante ver a los diplomáticos de Naciones Unidas, al más alto diplomático del mundo, al borde del llanto pidiendo que se detengan los tanques. Entonces creo que vivimos una época histórica, absolutamente histórica, que cada momento prácticamente están pasando cosas que nunca habían pasado y que se están rompiendo tabúes. Y respecto de eso, creo que es importante que nos preguntemos qué es lo que está en juego acá. Y lo que está en juego acá no es solamente el territorio ucraniano, la democracia de Ucrania, la vida del presidente Zelensky, la seguridad de Europa, ciertamente, ya que hay armas nucleares que están preparadas y que están apuntadas hacia allá. Creo que es algo más grande, que es un test a toda la estructura del sistema creado después de 1945. Y creo que otra cosa inaudita que está sucediendo es que quizá el hombre más poderoso del mundo, uno de los más poderosos del mundo ciertamente, y uno de los ejércitos más poderosos del mundo han calculado mal la fuerza de ese sistema para resistir, porque lo que estamos presenciando es que ese sistema está contraatacando de una manera pacífica, porque Occidente no está disparando armas. Es verdad que Ucrania lo está haciendo de manera modesta como puede, mientras, digamos, organiza la ayuda que se le ha ofrecido, con gran valentía, por cierto, pero la bomba que ha lanzado Occidente es una bomba económica, de lo cual hablará el siguiente panelista. Pero esa bomba económica, solo el hecho que exista y que no tenga precedentes, nos habla de la fuerza de un sistema que está dispuesto a jugársela para mantener la paz. Y eso debería, dentro de esta tragedia y del alto precio que está pagando Ucrania, debería de alguna manera reconfortar a la humanidad, que el sistema sea capaz de contraatacar de esta manera. Y también quisiera decir que el otro aspecto que fue menospreciado por quien planeó largamente este ataque militar es el valor de la opinión pública en la defensa de la democracia. Porque que una potencia pueda decirle a lo que considera es una ex colonia, de alguna forma su creación, como es Rusia respecto de Ucrania, pueda sentirse con el derecho de decirle quiénes son sus aliados o qué forma de gobierno debe darse o quién debería ser su gobierno, no es algo aceptable en ningún contexto, y nosotros y los países sudamericanos y latinoamericanos como exposesiones de imperios coloniales, deberíamos también tomar un rol en la defensa de principios tales como la solución pacífica de controversias y la democracia, ya que obviamente nuestro vínculo con esas regiones geográficamente, por razones geográficas un poco más lejano, pero ciertamente los principios se aplican a todos los países y a los países medianos y pequeños, y ciertamente a las exposiciones coloniales. Termino diciendo que hay un factor dentro de todo lo que está sucediendo tan intensamente y donde todas las instituciones están puestas a prueba en su rol y en sus valores, que detrás del sacrificio de Ucrania hay un gran ejemplo. Creo que es el ejemplo que le brinda épica a esta lucha, que la humanidad necesitaba esa épica después de 4 años de cinismo en la Casa Blanca, que se supone que la Casa Blanca era la defensora del mundo libre. A mí me parece que el defensor del mundo libre es este
actor cómico y abogado que está escondido en un búnker y que él le ha recordado al mundo el valor de la democracia, el multilateralismo, la solución pacífica de controversias, frente al cinismo que antes encarnó Donald Trump y que hoy encarna Vladimir Putin. Muchas gracias. Muchas gracias, Paz, por tu reflexión. Con eso le doy el paso a Pablo para que nos comente un poco sobre esta bomba económica que nos hablaba. Gracias, Pablo. Gracias, Paula. Oye, muy interesantes las presentaciones. Gracias a todos por estar acá. Primero quería partir con estas reflexiones que se han dado enfocándolas en el día del futuro, ¿cierto? Y creo que esta crisis en realidad nos retrotrae más bien al pasado, a lo que creíamos que había quedado atrás, ¿cierto? El conflicto convencional, la geopolítica como un norte para ocupación de territorio, ¿cierto? Lógicas coloniales, como mencionó Paz, ¿no es cierto? Que creo que son bastante complejas y abren un montón de dimensiones que a todos nos debiesen llevar a reflexionar. Ahora, desde el punto de vista más económico y financiero, yo creo que acá hay dos tipos de dimensiones que tenemos que tomar en cuenta. Hay una primera dimensión que se refiere a los efectos más inmediatos, la cosa más específicamente de los próximos años, y lo que puede ser una reflexión respecto a cómo evoluciona el sistema financiero y de comercio global más a largo plazo. Y la segunda dimensión que creo que es importante, que hay que distinguir entre los temas como comerciales y los temas financieros. Pero son esas dos, yo creo que esos dos ángulos son útiles para pensar en esto. Sobre todo para el caso de Latinoamérica. Incluso hemos escuchado algunas opiniones diciendo esto es bueno para Latinoamérica, ¿cierto? Porque los precios de los commodities van a subir, Argentina se va a transformar de nuevo en el granero del mundo, el precio del cobre vemos que sube, el precio del petróleo más alto ayuda a muchos países exportadores de petróleo en Latinoamérica. Pero mi impresión es que esa es una perspectiva un poquito miope. ¿En qué sentido? En el sentido de que venimos de una situación que es post-pandemia, por el lado epidemiológico, en medio de una situación de recuperación económica que tiene a muchas economías bastante sobrecalentadas. Entonces, lo que esto está básicamente haciendo es posiblemente muy poco efecto en crecimiento, porque los vínculos comerciales directamente con la zona que está en conflicto son relativamente pequeños, porque las economías en cuestión son bastante pequeñas, pero con un componente de mayor inflación que puede ser bastante fuerte. Por supuesto, todos sabemos la participación en el mercado de petróleo y gas de Rusia, pero Ucrania y Rusia son los principales productores de granos del mundo. El abastecimiento de maíz desde Ucrania a China es fundamental. Entre los dos tienen en torno entre un cuarto y un tercio del mercado global de grano y de trigo, entonces, de maíz y de trigo. Entonces, eso plantea que vamos a tener posiblemente un shock de inflación por el lado de los alimentos y por el lado del petróleo que puede ser bastante significativo, que se agrega allá a las presiones inflacionarias que estamos viendo producto de la salida de la crisis de la pandemia. Eso yo creo que es una cosa que hay que tomar en cuenta, que en el corto plazo esto no es necesariamente una buena noticia porque los precios de commodities van a subir. Creo que hay un efecto en inflación que en algunos países va a ser bastante más fuerte que en otros y tenemos que tomarlo en cuenta. Ahora, desde el punto de vista financiero, está esta discusión sobre las sanciones, y ahí yo creo que hay varias cosas que son interesantes. Lo primero es que esto no es una situación como de crisis financiera en alguna economía emergente que tiene el peligro de contagiarse a otras regiones. Alguna gente ha hecho la analogía de que esto se parece a la crisis de Rusia del año 98, ¿no es cierto? Que después en Chile nos pegó muy fuerte, pero eso no es así, porque esto es un shock geopolítico con restricciones financieras muy específicas en algunas instituciones y países, y no es un shock o una situación que pueda fácilmente contagiarse en otras regiones, porque las situaciones simplemente son muy distintas. Ahora, lo que sí, y ahí moviéndome más bien a pensar en el largo plazo, el riesgo que se produce frente a esta situación de básicamente el inicio de una fragmentación de la situación financiera internacional al aislar a participantes importantes del mercado de lo que es el acceso a los pagos en dólares, es que vayamos a un mundo que ya no está básicamente orientado a una internacionalización financiera o una polarización financiera, sino que una situación donde se den bloques separados
donde haya mayor dificultad, ¿no es cierto?, mayor autarquía en distintas zonas, y por lo tanto se llegue a una situación más bien de fragmentación del sistema financiero internacional. Mi impresión es que eso, por supuesto, que no es buena noticia para Latinoamérica. Latinoamérica es una región que depende de un mundo que funcione bien, que funcione de manera integrada, y si tenemos que empezar a lidiar con bloques que están fragmentados, empezar a tener que optar en relaciones financieras que estén fragmentadas, eso creo que va a dificultar y puede traer incluso divisiones políticas significativas. Aquí el rol fundamental, por supuesto, lo juega la economía china. ¿Dónde termina la economía china luego de esta situación? Sigue siendo parte de un concepto mundial de integración financiera, o más bien nos vamos hacia una fragmentación. Creo que va a ser un elemento central para determinar cómo esto le termina pegando finalmente en el más largo plazo a Latinoamérica. Desgraciadamente en ese ámbito tenemos poco margen de acción, vamos a tener que ver cómo esto evolucione, pero como se ha mencionado aquí, hay muchas cosas en juego, mucho más allá, por supuesto, de los temas económicos. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Con eso le doy el pase a nuestra última panelista, Victoria Valdivia. Victoria. Muchas gracias, Paula, por la invitación y por el espacio a debatir este fenómeno que está en desarrollo, que bien como mencionaba el profesor Casanueva, no era algo poco esperado, bajo ninguna circunstancia es un cisne negro dentro de lo que es la perspectiva de los estudios de futuro, toda vez de que en la conducta que se está observando en este minuto desde la Federación Rusa, así como las reacciones también desde la Unión Europea, eran hechos que eran previsibles dentro del marco de un escenario de alta volatilidad que teníamos en materias internacionales desde el ataque del World Trade Center al inicio de este siglo. Dicho eso, desde la perspectiva de la defensa, la geopolítica tampoco es algo que hubiera estado guardado en el bolsillo, ¿no? Durante la época de la paz hegemónica, hablamos desde la caída de la Unión Soviética hasta particularmente el hito del ataque al World Trade Center, si bien es cierto, tuvimos el auge, ¿no?, del multilateralismo y la interdependencia compleja como tal, los estados no cambiaron sus aspiraciones en cuanto a lo que son las consecuencias o las implicancias de la geopolítica, ¿no? O sea, no se dejó de buscar los recursos que fueran geoestratégicos, no se observaron factores de reducción importantes en lo que es el poder militar como componente del poder, sino que lo que ocurrió fue que se abrieron hacia nuevas dimensiones, ¿bien? O sea, a lo tradicional aire, tierra, mar, sumamos dos nuevas dimensiones, que fue el espacio y el ciberespacio. Y la mayor cantidad de acciones, comillas, tradicionales en cuanto a la búsqueda del dominio estaban en estas nuevas dimensiones donde efectivamente no estaba claro el equilibrio de poder. Y se sabe, ¿no?, que nuevas dimensiones que afectan el equilibrio de poder, que llevan al desarrollo de armas, sistemas de armas y por lo tanto a generar nuevos balances desde la esfera del poder militar, indudablemente impactan en la definición del orden mundial. No era extraño que dentro de lo que es la definición de las nuevas hegemonías surja el conflicto, surja inclusive el conflicto convencional con nuevos tintes. Es parte de lo que es la evolución histórica. Hasta aquí, en mi humilde experiencia, no ha existido ningún cambio de hegemonía que haya sido pacífico. Todos vienen con conflictos de gran escala asociados y conforme la tecnología lo permite, se generan nuevos tipos de sistemas de armas con potencial de destrucción cada vez mayor. Y en una aldea globalizada, ¿no?, en un mundo globalizado, en un minuto de la globalización de las comunicaciones y de la tecnología, es evidente también que los impactos de ciertas acciones en materia de defensa en un sector del mundo va a repercutir en otro. Los dominios, particularmente el espacio, el ciberespacio, tienen esa particularidad. Y ejemplifico. Esta crisis del multilateralismo, es muy temprano para aventurarnos a ver cómo va a evolucionar, ¿no? Sería poco responsable desde lo académico, pero sí estamos en una crisis, y esta crisis de multilateralismo en particular está afectando en materias espaciales a lo que es la cooperación internacional y al uso pacífico del espacio ultraterrestre. Y uno podría decir, bueno, desde América Latina, ¿qué nos interesa? ¿Qué nos importa si estamos tan lejos? Bueno, nos importa bastante,
porque América Latina como región en vías de desarrollo es principalmente usuario de las tecnologías del espacio, mismas que permiten que tengamos esta charla a través de estas plataformas el día de hoy. Somos dependientes en materias de comunicación, en materias de señales de satélites, señales de televisión, etc. Y eso lleva también a que dependamos en una u otra medida, o sea, seamos usuarios en una u otra medida respecto a nuestras capacidades de defensa a través del espacio y del ciberespacio, ¿no? Si existe una merma en la cooperación internacional en el espacio ultraterrestre, no solo entra en peligro la Estación Espacial Internacional y el desarrollo de las ciencias de los países que son usuarios, entre esos los países de América Latina, los que estamos en vía de desarrollo, accedemos a la experiencia científica a través de la Estación Espacial Internacional, sino que además podríamos llegar a observar estos en cadena a propósito de sistemas de armas empleados y que están puestos, ¿no?, en el régimen orbital, principalmente en órbita baja, y cuya capacidad de destrucción es, si bien es cierto, no es nuclear, no es un arma química o bacteriológica, pero sí tiene capacidad de destrucción masiva, o sea, afecta a los sistemas de comunicación y a la infraestructura crítica de todos los estados. Y aquellos que tienen menor cantidad de plataformas desplegadas en los regímenes orbitales, entonces son menos resilientes. Y si soy menos resiliente, entonces tengo una mayor vulnerabilidad respecto a estas acciones que emprenden otros. Y finalmente, para ya ir cerrando la idea, este cambio que estamos observando, esta dinámica que parecía olvidada, ¿no?, en las relaciones internacionales, nos vuelve a situar en América Latina como una zona de incumbencia. No es menor la búsqueda de mayor presencia de los principales contendores de esta nueva hegemonía, ¿no? Tenemos a China, tenemos a Rusia, colaborando estrechamente en áreas estratégicas como la nuclear, como la espacial, como el ciberespacio, con países de América Latina. El tema está en cómo vamos a definir nuestra postura, cuál va a ser nuestro objetivo en este nuevo escenario de cambio. ¿Vamos simplemente a ser una zona de incumbencia como lo fuimos en el pasado? ¿O bien esta vez vamos a tener intereses que por su valor estratégico o por la potencialidad que tiene para la definición, ¿no?, de la nueva hegemonía pudiera llevarnos a plantear un nuevo tipo de horizonte, un nuevo tipo de peso específico en el sistema internacional a fin de dejar la irrelevancia? En mi humilde opinión, América Latina tiene hoy día una oportunidad respecto a la definición del futuro, pero esa oportunidad no se hace en base a ímpetus, como decirlo coloquialmente, no a decisiones de guata, sino que tiene que ser basado en el análisis estratégico, y recojo en este sentido la necesidad de fomentar la perspectiva estratégica como una disciplina que pueda iluminar en estos minutos de alta volatilidad el destino de los estados y las poblaciones que contienen. Muchas gracias, Paula. Gracias a ti, Victoria. Bueno, diciendo, ya tratando, digamos, de poder englobar todo, una de las cosas que todos ustedes dijeron es que en América Latina somos vulnerables, por distintas razones, ya sea por razones geopolíticas, ya sea por los problemas que puede traer la inflación, ya sea por lo que va a pasar y cómo esta crisis va a afectar la globalización, y también por lo que se hablaba Victoria al final con el tema, digamos, de las comunicaciones y cómo, digamos, somos espectadores básicamente por lo atrasado que estamos por tecnologías satelitales principalmente. Entonces, en eso yo les quiero hacer una primera pregunta para forzarlos un poco a hablar sobre perspectiva estratégica y hablar sobre el futuro, tomando en cuenta lo vulnerables que somos. ¿Cómo, como Chile y como América Latina, podemos ser menos vulnerables a esta crisis? Les dejo abierto para quien quiera partir a responder. Victoria levantó la mano. Gracias, Paula. Creo que una buena manera de reducir la vulnerabilidad respecto en cualquier escenario, ¿no?, está en el desarrollo y la creación de capacidades. No me refiero solamente a la adquisición, por ejemplo, en materias tecnológicas, sino que también a la generación del conocimiento, generación de industria, en fin, dejar la dependencia en cuanto a la calidad de usuario de servicios, de bienes, de productos, para ser oferentes al sistema. Cuando uno es autónomo en las capacidades, uno puede generar no solo beneficios en materia de los otros factores del poder, o sea, económico, diplomático, psicosocial,
bueno, también si adoptamos el enfoque de la meta geopolítica en el desarrollo de ciencia y tecnología también como factor de poder, sino que además uno obtiene un mayor peso relativo, y al obtener mayor peso relativo podemos tener mayor injerencia en el debate, en el devenir de las acciones. Hoy día somos espectadores, hoy sería imprudente que un Estado de América Latina le dijera a Rusia o a la Unión Europea, usted tiene que hacer tal y cual y tal. No estamos en esa posición de poder. Pero para poder llegar algún día, primero hay que tener la visión, hay que tener planificación y la visión de crear capacidades en las distintas áreas en donde el poder se manifiesta. Gracias, Victoria. Pablo. Sí, mira, ese es un tema, el tema de cómo aumentar resiliencia, es algo que por lo menos desde el punto de vista económico y financiero es bien clave, y que está detrás de cierta manera, de la manera como yo veo el rol de la política macro. O sea, la política macro no se tiene que definir sobre decisiones específicas o en instancias específicas, sino que tiene que definirse como un marco o una forma de organizar tu gestión de política macroeconómica que tenga la flexibilidad para poder irse adaptando a las distintas circunstancias. Entonces, eso, por ejemplo, hay algunas características bien importantes. Tener flexibilidad cambiaria, no tener rigidez en la gestión de los flujos de capitales. Eso en el pasado se ha tendido como a cierta forma a usar bastante, pero hoy día nos damos cuenta que el mantener acceso fluido a los mercados de capitales es esencial para ser parte de esta infraestructura de pagos internacional y que te da de base un grado de capacidad de reacción que es mucho más importante que si tuviésemos acceso limitado, rígido, ¿cierto? O con cortapisa, o incluso con algún grado de manipulación de nuestro tipo de cambio, por razones de estabilización, ¿ya? Creo que esa es una primera dimensión. Lo segundo es tener acceso a financiamiento y fuentes de liquidez que sean diversas, que sean fácilmente accesibles, que sean parte de esta infraestructura internacional, por ejemplo, vía lo que hemos tenido líneas de liquidez condicionales con el fondo, tenemos swaps de liquidez con el Banco Central de la República, con el Banco Central chino, tenemos también acceso ahora recientemente no hemos entrado al FLAR, mantener una red de protección financiera que sea amplia, que sea contingente y que sea fácilmente accesible frente a todos estos fenómenos que están ocurriendo, creo que también es un camino que es importante ir desarrollando. Y también se aplica para un montón de los otros ámbitos, del ámbito, por ejemplo, la política fiscal, ¿no es cierto? Hay un montón de otras áreas donde mantener flexibilidad y tener un esquema de resiliencia, creo que es fundamental porque desde el punto de vista macroeconómico uno nunca sabe los shocks que van a llegar. Creo que eso lo hemos aprendido en las últimas décadas, nunca sabe lo que va a llegar y por lo tanto tenemos que estar preparados para poder reaccionar con un esquema que sea resiliente y que sea flexible frente a este tipo de fenómenos. Gracias, Pablo. Héctor tiene la mano levantada. Sí, gracias, gracias Paula. Bueno, muchas gracias por las reflexiones que he escuchado, que la verdad que permiten configurar una cierta aproximación a esto que, tal como se ha dicho, es una situación volátil, es una situación de incertidumbre, es una situación que seríamos demasiado audaces de predecir hasta dónde va a llegar y cuál va a ser su desarrollo final. Pero nuevamente ahí yo insisto en que la capacidad de anticipación es fundamental y para eso hay que disponer de una creación de capacidades de anticipación en la estructura del Estado y en la estructura de los organismos internacionales y de los sistemas de integración con el fin de poder visualizar escenarios de futuro que iluminen las políticas públicas del presente. Pero además yo, con respecto a América Latina, obviamente uno frente a esta situación tiene que decir algo que es recurrente, la aspiración que tenemos todos los internacionalistas y todos los que nos ocupamos de los temas que es la integración latinoamericana, porque justamente en este momento es cuando uno echa en falta
tener una respuesta de América Latina, o por lo menos una aproximación, una posición consensuada con respecto a temas tan importantes como los que está planteando Pablo. Lo que Pablo nos plantea es algo que requiere de un consenso político, finalmente, entre los distintos países miembros de América Latina, para poder plantearnos y plantarnos frente a esta el nuevo desafío globalizador y que va a emerger seguramente de esta crisis. Sin embargo, lamentablemente, como de costumbre, estamos actuando en América Latina de manera descoordinada y de manera atolondrada incluso. Yo diría, de mi punto de vista, un error absolutamente de cálculo del presidente argentino, por ejemplo, de ir a visitar a Putin justamente en vísperas de la guerra, porque ya se sabía que eso, vamos, todos los sistemas lo estaban diciendo. El presidente Biden estaba diciendo todos los días, el miércoles de tal semana se va a producir la invasión. O sea, los sistemas de inteligencia de Estados Unidos esta vez demostraron estar bastante mejor aceitados que los de la Unión Europea, entre otras cosas. Pero va el presidente de Argentina a Rusia, se entrevista con Putin, obtiene supuestamente algunas ventajas para la Argentina de cooperación de Rusia, pero hay que pensar que el presidente de Argentina es el presidente actual pro tempore de la CELAC, o sea, de aquel organismo que supuestamente iba a ser el organismo de integración política que nos iba a permitir arribar a ciertos consensos fundamentales frente a la inserción internacional. No hubo ninguna mención respecto a la CELAC, no, en fin. Ahora, yo lo grafico en el presidente de Argentina como lo puedo graficar en muchas otras líderes de América Latina que están mirando para el lado, que están pensando que pueden sacar alguna ventaja menor de esta crisis alineándose con la Unión Soviética, con Rusia. Entonces, el tema fundamental, nuevamente, yo veo que si uno pudiera sacar en América Latina alguna lección positiva de esta crisis, es que tal vez al verle las orejas al lobo nuevamente, a pesar de que el lobo está lejos, pero ya está cerca por la ciberguerra, por las consecuencias financieras, comerciales, etcétera, etcétera, nuevamente podamos entrar en una fase de entendimientos básicos con el fin de que la región en su conjunto se fortalezca frente a estos desafíos de tipo, finalmente desafíos de seguridad, si hablamos integralmente de seguridad internacional. Muchas gracias, Héctor. Victoria tiene la mano levantada, pero la verdad es que antes de darle la palabra a Victoria, me gustaría escuchar un poco a Paz, un poco colgándome de lo que hablaba Héctor sobre la integración de Latinoamérica. Desde el punto de vista del derecho internacional, Paz, ¿tú cómo ves esta oportunidad de poder realmente integrarnos como América Latina para que como región seamos menos vulnerables tomando en cuenta esta crisis? Muy buena pregunta, y yo la iba a enganchar, digamos, con lo que mencionaba Héctor y los demás acerca de cómo ser más resilientes, porque estamos hablando de una crisis tan grande como no hay otra desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces es difícil pensar si hay algo tan grande como uno pudo haberlo, Chile, un país pequeño, pudo haberlo previsto, pequeño en relación a las potencias, digamos, que están más directamente involucradas. Y también yo hago el paralelo con el COVID-19, porque también me parece un shock al sistema, que tal vez también podemos pensar si habían algunos indicios que permitían perspectivamente pensar que venía esta crisis. Personalmente yo, entre las cosas que hago, yo hago simulación de negociación internacional, y el año anterior a la pandemia, alumnos que tuve en Inglaterra, yo les hice una simulación sobre negociación, partnership público-privada sobre una pandemia. Y obviamente no puse el COVID-19, no pensaba que iba a ser el COVID-19, puse el ébola. Y los hice negociar países con laboratorios y la OMS,
y fundaciones como Bill y Melinda Gates, porque pensé que eso iba a ser útil. Y después, luego creo que hasta me asusté de lo muy parecido que era ese ambiente de negociación a lo que después pudo haber ocurrido. Ahora, respecto a este inmenso shock al sistema que estamos viviendo ahora y cómo pudimos habernos adelantado nosotros como región y como país, yo sí creo que en general América Latina, desde hace un tiempo, está afectada por esta falta de integración y que esta falta de integración nos afecta a todos, en todo tipo de cosas, porque los desafíos de esta región comunes, la pandemia nos los vino a recordar, pero siempre han estado ahí. Desafíos de migración, sanitarios, la solución pacífica de controversias, el cambio climático o cómo enfrentamos juntos los desastres que nos corresponden porque son nuestras circunstancias geológicas, etc. Entonces, efectivamente la descoordinación regional es un factor, la ideologización de nuestra región, y que, bueno, se la trata de combatir, pero es un factor que está siempre allí. Y el otro lado, creo que también es importante la falta de expertise, porque creo que por lo menos lo que yo veo es que hay algunas cancillerías, por ejemplo, desde el punto de vista político, que se destacan por la calidad de su trabajo, pese a no contar con demasiados recursos. Son cancillerías muy creativas, que maximizan los recursos que tienen. Y hay otras que funcionan de una manera administrativamente muy lenta, donde los diplomáticos les cuesta mucho formarse para estar sobre los temas, los últimos temas, y efectivamente cumplir un mejor rol al servicio del Estado. Diplomáticos, por ejemplo, diplomáticos chilenos que tienen que invertir sus propios fondos, sus propios recursos para poder formarse académicamente, sin recibir algún estímulo especial para eso. Entonces creo que en esta crisis, como en cualquier otra, el conocimiento experto y la unidad de la región en torno a los grandes desafíos son ciertamente factores que nos ayudan tanto a prevenir como a mitigar los efectos de las grandes crisis. Ciertamente la que estamos viviendo es tan difícil porque nos encontramos en el ojo del huracán como planeta, pero en general, yo creo que estos son factores que debemos considerar, sobre todo cuando estamos pensando en la nueva administración de nuestro país en particular, cómo hacer, quizá con los mismos recursos por un tiempo y con el mismo marco jurídico también por un tiempo, empezar a hacer los grandes cambios que el país necesita y que pueden además beneficiar a nuestra región. Gracias, Paula. Muchas gracias, Susana. Ahora sí, Victoria. Gracias, Paula. Bueno, tomando lo que decía Héctor y también lo que decía Paula respecto a la integración, que creo que es bastante pertinente, creo que en el escenario que estamos mirando, recién estaba viendo también el monitoreo de las cámaras en vivo en Kyiv, el empleo, por ejemplo, de bombas termobáricas, de tipo de munición que está prohibida, ¿no? Hay un tratado y una gran convención internacional que señala qué tipos de armas, ¿cómo decirlo?, son posibles de emplear versus aquellas que son muy terribles, muy, muy terribles, ¿no? O sea, una bomba de vacío te quita el oxígeno, aparte de la explosión. Cuando tenemos esta señal desde el entorno, que hay un gobernante que, a pesar de que su Estado es signatario, que es parte de estas convenciones, que es parte de las comisiones de desarme, que es parte de las comisiones de temas nucleares, que es parte de la comisión del uso pacífico del espacio intraterrestre, del ciberespacio, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos que la misma persona autoriza el empleo de este tipo de armamentos, entonces deberíamos pensar y cuestionarnos seriamente hasta qué minuto las reglas de lo que conocemos, lo que hemos conocido en los últimos 30 años en lo internacional, van a seguir siendo efectivas. Cuando tenemos este tipo de escenarios, los elementos disruptivos, como el tipo de armamento, como por ejemplo es el tema nuclear, la energía nuclear y sus potencialidades, como también la fabricación o la generación de capacidades en materias de cohetería, se transforma en un buen indicador de la voluntad de los actores o hacia dónde podría propender el actor, entendiendo al Estado como el principal actor en el sistema internacional, ¿no?
Dado eso, creo que para América Latina es bastante importante, más bien para nosotros como analistas es bastante importante empezar a mirar hacia dónde se está moviendo la aguja de creación de capacidades en este tipo de áreas, en el área de la cohetería, en el área nuclear, quiénes son los principales capitales, de dónde provienen, ¿no? ¿Qué actor estatal está detrás? Y eso poder conjugarlo con qué recursos estratégicos tiene ese Estado. ¿Por qué? Porque en estas nuevas definiciones, ¿no?, de lo que va a ser la nueva hegemonía y probablemente, lo único que me aventuro a anticipar, de que probablemente es solo el inicio de una seguidilla de conflictos que van a ir escalando hasta definir justamente el nuevo orden internacional. Y en vista de eso, el uso de los recursos geoestratégicos, esta visión de la geopolítica, el uso de los recursos geoestratégicos es primordial para poder sostener el dominio en las nuevas dimensiones, en el espacio y el ciberespacio. En América Latina hemos visto que declaraciones como la del presidente Fernández a principios del mes de febrero, dando esta bienvenida, ¿no?, a Rusia y declarando a la Argentina como puerta de entrada, tenía que ver a propósito de cooperación nuclear. Supimos hace poco de la cooperación nuclear con China. Sabemos que hay varios puntos de la región que tienen eso y que son puntos que además contienen recursos geoestratégicos. En un área en donde la integración internacional, la integración regional no ha logrado cuajar a lo largo de distintas experiencias que han pasado a lo largo de 30 años, ¿no? No ha sido una, han sido varias. Y al final del día se terminan disolviendo, perdiendo las arenas del tiempo. Deberíamos entonces pensar más bien en cuáles son los intereses nacionales de cada Estado, cuáles son sus aspiraciones, junto con el perfil de sus gobernantes, para poder dilucidar si de esta crisis que comienza hace 5 días ya, si de esta crisis la región va a lograr integrarse o más bien lo que vamos a ver es también, a menor escala, una competencia regional por redefinir el orden regional. ¿Quién va a ser la potencia regional y quién va a venir, ¿no?, en esa lógica de orden en virtud de la definición más clásica del poder? Gracias, Victoria. Pablo tiene la mano levantada. Pablo. Gracias. Oye, muy interesante. Yo, en realidad, no sé si podría aportar en la perspectiva tan, ¿no es cierto?, de visión estratégica como se ha planteado recientemente, pero simplemente algunos puntos sobre los temas de integración en la región. Creo que hay distintas cosas que han dificultado históricamente nuestra integración regional. Yo creo que lo que estamos viendo hoy día, de cierta forma, acentúan esas dificultades. Por ejemplo, hay un tema, ¿no es cierto?, que nuestra región tradicionalmente ha tenido una cierta heterogeneidad ideológica y política, que somos muchos países felizmente democráticos, pero de todas maneras mantenemos un grado de heterogeneidad que yo creo que es significativo. Lo interesante es que esta crisis ha redefinido el eje en el cual se está viendo esa heterogeneidad política. Ya no es una cosa muy simple izquierda-derecha, ya básicamente por lo que se ha mencionado sobre las relaciones internacionales con Rusia. Creo que es bien interesante ver cómo esta crisis está de cierta forma redefiniendo el eje en el cual se discute la heterogeneidad de visiones políticas en la región. Lo segundo que creo que nos ha caracterizado y que dificulta un proceso de integración más profundo es que nuestra riqueza, ¿no es cierto?, todos nuestros países tenemos grandes riquezas naturales, pero esas riquezas no nos sirven a nosotros mutuamente. ¿Ya? No somos unas economías que nos podemos integrar intercambiando nuestras propias riquezas porque nuestro tamaño relativo simplemente no alcanza. Entonces dependemos del mundo, del mercado global, para hacer, si usted quiere, materializar esa ventaja comparativa. No hay un incentivo muy obvio para el intercambio comercial, dado nuestras propias ventajas comparativas que son bastante, entre comillas, parecidas en recursos naturales. Y lo tercero, que yo creo que también es bien central, Victoria acá habla del pecking order, ¿cierto? Yo creo que acá no somos todos iguales. Está Brasil y está el resto. Y creo que Brasil ha tenido, ¿no es cierto?, o tiene un rol muy importante en, de esta forma, liderar cuál va a ser el tipo de relación que tiene Latinoamérica con el mundo. Y si ese rol es más bien mirando hacia adentro, ¿cierto?, o
enfocándose en las cosas, las peculiaridades internas o los mismos problemas domésticos que tienen las economías que estén muy arriba en la agenda, hace muy difícil que se avance hacia una agenda de integración en Latinoamérica liderada por supuesto, una visión de Brasil que sea en línea con eso. En este sentido, creo que las dos relaciones internacionales que son bien claves para avanzar en esto son cómo avanza la relación entre Brasil y Estados Unidos. Eso yo creo que es bien esencial para ver el tema, por ejemplo, de integración financiera. Y, por supuesto, cómo se mueve la relación entre China y Estados Unidos, que esperemos que se mantenga en buenos términos. Creo que para los países latinoamericanos un buen relacionamiento global entre China y Estados Unidos es fundamental para nuestra prosperidad futura. Un conflicto entre estas dos potencias nos pondría a nosotros en una encrucijada que creo que no es, sería bastante complicada. Muchas gracias, Pablo. De hecho, tocaste un punto clave para la economía chilena, que justamente es China. Así que dejo, digamos, esa pelota dando vuelta. Héctor tiene la mano levantada. Bueno, para seguir un poco sobre este tema, el objetivo de este seminario es ver las consecuencias para América Latina. Y para seguir con este tema de la integración de América Latina, efectivamente hay muchos factores que han influido para que no tengamos un proceso de integración exitoso como tantas veces se ha emprendido. La verdad es que desde el punto de vista formal e institucional, el único esquema de integración que sigue existiendo y que hace lo suyo en silencio y viene a ser casi como la constitución política, ¿no? Que nadie está muy pendiente de las constituciones políticas, salvo en el caso de Chile, evidentemente, es la ALADI, es el Tratado de Montevideo de 1980, que es un marco jurídico institucional contundente, flexible, que permite un pluralismo entre sus miembros y que además permite todo tipo de aproximaciones en materia comercial e incluso permite la protocolización de acuerdos sectoriales que no necesariamente tienen que ver con lo comercial. Pueden ser los temas de infraestructura, pueden ser temas energéticos, etc. La verdad es que eso es lo único que existe y que yo creo que una de las cosas que deberíamos hacer en la región es rescatar la ALADI, fortalecerla, nutrirla más y a partir de ahí ir generando algunos consensos sectoriales que permitan arribar a posiciones comunes, tanto desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista de la integración de, ya digo, infraestructura física, digital, etcétera, como desde el punto de vista de consensos mayores, digamos, con respecto a la inserción en el mundo. Pero, en fin, dicho eso, a lo que quería apuntar también el tema de China. A mí me da la impresión, y yo creo que ustedes que son analistas permanentes de todas estas situaciones podrán ratificar o no lo que voy a decir. A mí me da la impresión que quien está jugando más inteligentemente sus cartas en esta crisis es China. Y es el presidente chino. Dos ejemplos. Uno, hace 2 o 3 días, en el buró político del Comité Central del Partido Comunista Chino, y hizo un alegato que podamos creerle o no, ver los matices, pero hizo un alegato firme en favor de la vigencia de los derechos humanos globalmente, y que China iba a trabajar por la vigencia de los derechos humanos a nivel global y por la gobernanza internacional basada en derechos humanos. Eso hace 3 días, o sea, en el mismo momento que Rusia estaba violando los derechos humanos y el derecho internacional con la invasión a... Es un mensaje, digamos, por elevación, a esto que se ha dicho de que hay esta alianza entre China y Rusia y supuestamente que China va a endosar y validar todo lo que Rusia haga en este proceso. Creo que es una cosa muy inteligente. Lo segundo es que dentro de unos días habrá una reunión entre Estados Unidos y China sobre la reforma del sistema multilateral de comercio.
o sea, la Organización Mundial de Comercio, que como sabemos lleva 2 o 3 años ya paralizada en su núcleo central, que es el sistema de solución de diferencias y el órgano de apelación, y que es lo que Estados Unidos ha tenido bloqueado, para ir adelante hacia una conferencia global de la OMC. Es otra señal. ¿Por qué? Porque la reforma de la OMC significa incorporar dentro de la OMC los nuevos temas, el comercio electrónico, los temas de los bienes ambientales, etcétera, etcétera. Y va a haber esta reunión para empezar a conversar después de muchos años respecto de 2 botones de muestra. Y lo tercero es decir que en esos escenarios América Latina está completamente ausente, incluso sin aprovechar, por ejemplo, su vínculo estratégico con la Unión Europea. Que con la Unión Europea, América Latina haría masa crítica en el G20, en la OMC, por supuesto, en el Sistema de Naciones Unidas, etc. Pero ¿qué es lo que hay pendiente en esta relación? Aparte de que la relación estratégica se interrumpió el año 2015. Lo que está pendiente es el acuerdo del Mercosur, la Unión Europea. Y tan importante como efectivamente yo coincido con ello, lo que señalaba Pablo de la relación Brasil-Estados Unidos, que eso define muchas cosas, es la relación Mercosur-Unión Europea. Porque la ratificación de ese acuerdo sería claramente no solo una señal económico-comercial, no una señal geopolítica también. Porque Mercosur tiene 2 gigantes dentro. La Unión Europea tiene de los 800 y tantos mil millones de euros que tiene invertidas en la región, la Unión Europea, prácticamente 400 y tantos mil están en el Mercosur o más. En fin, entonces, ¿cómo no entender eso? Pienso yo, ¿cómo nuestros líderes, no entender eso para ir hacia un diseño pragmático, más allá de resquemores y diferencias ideológicas? Gracias. Muchas gracias, Héctor. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, así que yo quería saber si es que alguno quería hacer alguna especie de reflexión final al respecto. Por favor. A ver, bueno, es que ya no estamos pasando de la hora, entonces estoy un poquito preocupada que no somos puntuales con el futuro. Así que yo solamente, Paula, agradecerte que hayamos tenido este encuentro de puntos de vista tan importante, porque yo creo que a pesar de que llevamos solamente 5 días y medio en esta crisis, las reverberancias y las implicancias están siendo cada día más evidentes, y también qué podemos hacer como país, como partner en la región, también como partner de Occidente en general y tal como el país más desarrollado de América Latina, para contribuir al sistema que permite que vivamos en paz planetariamente y, por supuesto, dentro de nuestra América Latina. Así que solamente agradecerte por la reflexión, que lo hemos abordado desde distintas perspectivas y esperar que se repita. Gracias. Muchas gracias, Paz. No sé si Sergio también quiere hacer alguna reflexión final al respecto. Yo lo he encontrado bastante fascinante. Aprovechar de saludarte también, ya que no te pudimos saludar al principio. Bueno, muchas gracias, Paula, pero quiero agradecerles a todos los que organizaron y a nuestros panelistas, porque ha sido una discusión bastante fascinante. Creo que se han abordado los temas de cómo actuar en América Latina y cómo viene la mano hacia adelante. Lo último que dijo Paz me parece muy clave, porque llevan 5 días nomás, pero ¿cuáles son los efectos al año 2030 que uno pudiera atisbar si piensa en términos prospectivos? Creo que eso es una materia muy importante, cada uno de ustedes lo ha dicho, Victoria ha planteado los temas del espacio que son clave, la estructura del sistema financiero y económico que ha tocado Paulo, me parece que son claves, y también la pregunta que se hizo Héctor al comienzo ¿era previsible? Y si nos preguntamos eso mismo ahora, ¿es previsible lo que puede pasar al 2030 o qué cosas pueden ocurrir?
Entonces, yo encuentro que ha sido una discusión estupenda que alienta a que hagamos más debates de esto, con tanta gente que sabe. Solamente agregaría un punto, que es clave mirar hacia adelante. Alguno de ustedes mencionó, estamos en un proceso sostenido de cambio del poder mundial. Y el libro de Allison sobre la trampa de Tucídides plantea, ¿es posible cambiar a otro orden mundial sin guerra? Y acaba de salir un libro del que fue primer ministro australiano, Kevin Rudd, que salió recién y se llama Avoidable War, y le contradice a Allison, de los cuales son amigos porque creo que hicieron clases juntos en Harvard, en la Kennedy School, de que es posible, manejando la controversia que están planteando especialmente con China. Yo creo que esa es una cuestión clave porque puede derivar, si se maneja mal, en un muro tecnológico, financiero, en fin, que para América Latina es bastante desastroso. O sea, ese es un tema que podríamos darle más vuelta a partir de lo que hemos visto. Y un par de cosas más digo. Uno, yo estoy convencido, después de lo que ha ocurrido, el tema de la democracia en el debate mundial va a tomar mucho más importancia. Porque uno puede preguntarse, ¿son las democracias las que protegen más a la diplomacia como forma de solución y evita guerras? Yo creo que sí. Pero además esa pugna democracia va a estar instalada también en el debate no solo con Rusia, sino también con China, como ya se ha planteado, en el sentido de si China, que se defiende, puede sostener la gestión de su Estado enorme y su nación enorme con más de un partido en un sistema a la democracia, al estilo de la democracia liberal. Y esa discusión también es muy importante. Yo creo que la democracia y el debate democrático va a tomar mucho más relevancia en los temas de conflicto geopolítico, y en ese sentido lo que ustedes mismos han estado planteando de la coordinación latinoamericana, zona de paz y zona democrática, es absolutamente fundamental para incidir en algo en las reglas y especialmente para estimular el multilateralismo. Así que de lo que ustedes dijeron salen mil cosas. Yo tenía un montón de notas acá, pero solamente quiero felicitarlos porque ha sido un encuentro muy lindo y ojalá que esto pudiéramos ampliarlo para que mucha más gente nos alimente con ideas y también entre a los debates para aclarar cómo caminar hacia el futuro. Así que muchas gracias, Paula, Héctor, Paz, Paulo, Victoria. Gracias, Sergio. Bueno, yo aprovecho de dejar los invitados también para poder hacer un documento sobre lo que conversamos el día de hoy y publicarlo en nuestra revista Perspectiva y Estrategia que sale todos los meses, cosa de, digamos, también poder hacer que esto le llegue a mucha más gente. Con eso me despido, le doy las gracias a todos los panelistas, espero que nos veamos pronto en un nuevo número al respecto. Que les vaya muy bien. Adiós, muchas gracias. Gracias, Romina, también por su soporte.